a Manuel, a Inés y a Pedro la posibilidad de sumarse a dialogar con nosotros en este panel como cierre del curso. Teníamos muchas ganas de hacerlo, de conversar con ustedes. Sé que ha sido un esfuerzo de coordinación con las agendas en este momento, así que les agradezco un montón, les agradecemos un montón. Y bueno, quería hacer, para no sacar tiempo a las presentaciones y que podamos dialogar, una muy breve presentación. La idea es charlar sobre educación y digitalización, los desafíos ante la pandemia. La intención es tratar de retomar los ejes del debate actual, de la coyuntura, que se montan sobre debates de más largo aliento, que tienen que ver con cómo las medidas de aislamiento y cuidado que llevaron a la imposibilidad de las clases presenciales están actualizando los debates sobre educación y digitalización, cómo la pandemia, el coronavirus está interpelando a la educación en este momento, cuáles son de las tendencias que se venían desarrollando, de la relación entre la digitalización y la educación, que se están intensificando, cuáles nuevas aparecieron, una serie de ejes que están en el debate actual y que teníamos ganas de conversar con ustedes. También, si les parece, una muy breve presentación de cada uno para darles lugar después a las intervenciones. En el orden que acordamos, Pedro, muchas gracias por participar en este formato. Pedro Núñez es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, es doctor en Ciencias Sociales, es investigador del CONICET en el área de educación en Flaxo, Argentina, es director académico del doctorado en Ciencias Sociales de Flaxo, es docente de la carrera de Ciencias de la Educación de la UBA. Su línea de investigación aborda el análisis de la relación entre juventud, escuela, desigualdades y política. Pedro es autor de un libro que estuvimos hablando en la clase anterior, La política en la escuela, y radiografías de la experiencia escolar. Manuel Becerra también, muchas gracias. Manuel Becerra es profesor de Historia por el Joaquín B. González, es magíster en Historia por la Universidad Nacional de San Martín, es docente en nivel medio de la carrera de Ciencias de la Educación también de la UBA y de formación docente. Bueno, además, Manuel es un actor muy activo del debate público contemporáneo en sus intervenciones públicas o reflexiones, su texto, y es autor del blog Fue la Pluma, que es para mí de lectura obligada a todos los que están interesados en cuestiones pedagógicas, en la cuestión educativa. Inés es licenciada en Ciencia de la Educación, también de la UBA, es magíster en Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales de Flaxo, es doctora de la Universidad de Wisconsin-Madison, actualmente es profesora investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones de Estudios Avanzados de México. Inés hace muchos años y de modo pionero viene trabajando sobre estos temas, cultura digital y pedagogía de la imagen, el currículum escolar y los nuevos medios digitales en las aulas, siempre desde una mirada sensible a la historia y las desigualdades. Ha publicado numerosos libros y artículos, hemos leído algunos de ellos en el seminario y hemos estado discutiendo, enseñar y aprender la cultura digital, y vimos algunos artículos recientes sobre las posibilidades en conflicto de las tecnologías en la escuela, que publicó en Perfiles Educativos, programas educativos de inclusión digital, una reflexión sobre la teoría del actor red, sobre la experiencia del programa Conectar la Igualdad y algunos otros más. Si les parece, con esto le doy la palabra a Pedro y empezamos a dialogar. Bueno, gracias Nicolás. Buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, me siento un poco como Ringo Starr cuando lo invitaron a sumarse a los Beatles, de compartir el espacio con Inés y con Manuel. Inés además fue directora mía del doctorado, con lo cual doble vergüenza. Agradecerles a ustedes por el espacio. Voy a intentar responder algunas de las preguntas que planteaste, no todas, ¿sí? Pero para eso voy a hacer un recorrido que propone empezar con tres cuestiones muy básicas, quizás hasta obviedades podríamos llamarlas. Luego voy a presentar tres datos de una encuesta que hicimos en el equipo de investigación del que formo parte en Flaxo,
que encuestamos a estudiantes de escuelas secundarias, y finalmente presentar 3 escenarios posibles. Entonces, con la primera obviedad, ¿no? Atravesamos un tiempo incierto, que no sabemos cuánto va a durar y cuándo vamos a volver a ese tiempo al que nos habíamos acostumbrado en la escuela, con horarios y rutinas fijas, con determinado tipo de organización espacial, de contenidos, de horas. Entonces, esto que atravesamos es algo distinto. No es la escuela tal y cual la conocíamos, se trastocan las temporalidades, se superponen nuestras actividades, se llega a menos estudiantes y en otros casos se llega a más estudiantes, pero no de la misma forma, ¿no? Estos estudiantes que tienen un Zoom detrás de ellos, saberes hiperfragmentados en 20 minutos. Se desdibuja también lo público y lo privado, este borramiento de lo público y lo doméstico que apuntaban Faisod y Weiss, que no es nuevo, pero sí es singular, y pensaba que es casi como el reverso de la intimidad como espectáculo del que hablaba Sibila, ¿no? En una sociedad donde nos gusta tanto mostrarnos, los chicos y chicas de secundaria quieren que se vea lo menos posible sus condiciones de vida, apagan sus cámaras. La segunda obviedad es que esta situación implica e implicará a futuro un aumento de las desigualdades, ¿no? Sabemos que las desigualdades son interrelacionadas, pero aquí me voy a detener particularmente en las desigualdades educativas. Y para eso voy a tomar un poco una idea de Walser. Michael Walser habla de distintas esferas de justicia, habla de una igualdad compleja y que por lo tanto uno puede pensar en distintas dinámicas de cada una, ¿no? Las desigualdades son desde ya dinámicas. Ahí Nicolás planteaba la pregunta de si son preexistentes o propias de una nueva configuración. Voy a decir algo medio obvio, ¿no? En realidad es una nueva configuración de las preexistentes y también necesitamos una nueva lectura de aquellas que pueden ser más novedosas. Por ejemplo, pueden aplacarse algunas desigualdades, ¿no? Algunos estudios muestran que la segregación escolar disminuye cuando bajan los por la educación de gestión privada, lo cual va a ser todo un desafío para una política que no puede garantizar. Pero volvamos a, ¿no? Y decía, las desigualdades están interrelacionadas, muchas veces la educación aplaca, otras veces las reproduce, pero para es un espacio, es una esfera mucho más igualitaria que otros ámbitos por los que circulan. Basta ver otros ámbitos, otros espacios que tendemos a pensar como más igualitarios, como por ejemplo el ámbito doméstico, ¿no? Y las cuestiones de violencia de género, maltrato, humillación que tienen y que atraviesan muchos chicos y chicas, o el espacio público, y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión de la violencia institucional, que sigue muy presente a partir de los casos recientes más conocidos. Ahora, Walser también nos dice que los significados sociales, los bienes sociales van cambiando. Y por lo tanto, y por ejemplo, una netbook hoy, un libro, un celular, pueden tener un significado social muy diferente que tenían antes. Y por lo tanto, esos bienes tornarse mucho más elementales y ser percibidos como una injusticia no tenerlos. Y voy a volver sobre este. Que en esta situación de aislamiento obligatorio, el sistema educativo entregó uno de sus bienes más preciados, como es la posibilidad de encontrarnos, ¿no? La proximidad. Y estas dificultades que atravesamos también tienen un correlato muy fuerte cuando y esto nos previene para pensar la digitalización de la educación, que es algo que traía Nicolás también en sus preguntas. Pasaba antes, acá retomo algunas ideas de Inés, ¿no? Hace tiempo ella decía, ya estábamos en una constelación de experiencias, Nicolás también lo plantea, de la gramática escolar de carácter analógico, con una tecnológica de signo digital, pero sobre esto
lo que hacen los sistemas educativos de cada provincia es diferente, lo que hace cada docente es muy diferente también entre sí, a lo cual hay que sumar la desigualdad en el acceso a esa respuesta. Se entrecorta un poco, me dicen. Puede ser una mala conexión. Que ese es el otro problema, ¿no? La desigualdad en el acceso a esa respuesta. Como la posibilidad de conectividad, pero también la disponibilidad de dispositivos, de contar con espacios donde realizar actividades, de acompañamiento, de referencias, marcan también una serie de cuestiones y de temáticas sobre las cuales es necesario continuar avanzando. También sabemos, voy a apagar la cámara, gracias. Gracias, Manuel. Perfecto, gracias. También sabemos que de los más variados, espero que se haya escuchado algo al menos, permitió que algunas cuestiones son efectivamente interesantes, gracias, interesantes y factibles de aplicar, también que las tradiciones y necesidades de cada diferente dejan aquellos claroscuros que las tenían, y que el rol del equipo directivo y las estrategias docentes resultan claves aquí como guía, como orientación. Ahora quería compartir si efectivamente esto se resuelve con una mejora en las habilidades o capacidades de los docentes, manejo de la virtualidad, o va mucho más allá, ¿no? Y que efectivamente también hay un saber, un aprendizaje que los estudiantes necesitan. ¿En qué tenemos que enfatizar? Hay que enfatizar en tutores digitales, en puntos digitales, en acceso a computadoras, en acceso a conectividad, en cómo pasar contenidos y dinámicas a lo virtual, en guías de trabajo, en acompañamiento a las familias. Son muchos temas y las restricciones presupuestarias no van a permitir abarcar todo esto. Y efectivamente decía antes que los bienes sociales como las computadoras, la conectividad, ya casi que pueden y necesitamos pensarlas más allá de lo escolar. Me parece que involucran decisiones de política pública, de estar mucho más allá de lo educativo y la política educativa. El segundo punto es los 3 datos que quería compartir con ustedes, una encuesta que es muy poco representativa, hicimos en la ciudad de Buenos Aires con el equipo de investigación de Flaxo, del cual participa Jaime Piracón, que está por ahí conectado. Tengo 3 datos muy cortitos. El primero es que 2 de cada 3 señalan que lo que más extraña de la escuela es pasar tiempo con sus compañeros y compañeras. La mitad dice que lo que más extraña es el contacto físico, el poder abrazarse. Este es un dato bien interesante para seguir pensando. El segundo dato es que la mayoría recibe consignas o actividades a través de aulas virtuales, además de videos, y son menos los que las reciben por mail o WhatsApp, y que la gran mayoría tuvo contacto con sus docentes. Ahora, posiblemente cuanto más bajamos en la escala, llegamos a sectores populares, estos ponen a invertirse, y por lo tanto es allí donde menos contacto ha logrado tener el Estado. Y el tercer dato, que me parece clave, es que el 70% dice que aprendió menos que cuando iba a clases presenciales. Y esto sirve también para poner un poco en contexto la panacea o no de la virtualidad, ¿no? Y el 75% dice que quiere que las clases sean iguales a como eran antes de la pandemia, cuando en algún momento volvamos a encontrarnos en las escuelas. Esto nos dice poco, mucho, ¿no? Por supuesto que hay que complementarlo, pero hay algo del anhelo de ese tiempo conocido, ¿no? Marcan la preocupación por los contenidos y los recursos, por las dinámicas de sociabilidad, por pensar desde arriba soluciones innovadoras. También que las experiencias de las nuevas generaciones sean híbridas, es decir, en parte digitales y en parte analógicas, no que necesariamente ellos quieran y ellos y ellas quieran que la escuela sea así. Y esto me lleva al cierre, que tiene que ver con pensar 3 escenarios. ¿Y por qué? Porque me parece que más allá o más acá de la posibilidad de tener la vacuna, es necesario ir pensando cómo salir, ¿no?
Un primer escenario sería el ideal, ¿no? Tenemos la vacuna, es una suerte de retorno a la vieja temporalidad, al tiempo tal como lo conocíamos, y ahí estaríamos sin grandes cambios, tal vez más pizarras electrónicas, tal vez mejor distribución de netbooks y tablets, que tampoco se usaban antes ahora, pero bueno, es un bien social revalorizado, con una nueva significación, pero dudo que efectivamente, incluso teniendo la vacuna, ese escenario sea factible. El segundo es un poco mantener la continuidad pedagógica, ¿no? Pero es una continuidad que muestra ya signos de agotamiento. ¿Cómo retomar fuerzas cuando estamos agotados? Esforzar. Mi sensación acá es que tenemos un límite, ¿no? Y que esa discusión no sé si se está efectivamente planteando. Y que tampoco se resuelve únicamente con la distribución de computadoras y la conectividad, ¿no? O seguir poniendo protocolos y burbujas. La tercera opción sería el estilo de Grand Goodbye Lenin, ¿no? Sería, recuerdan esa película, una señora internada que es de la Alemania Oriental, la República Federal Alemana, se despierta y cayó el muro y el mundo es otro, ¿no? ¿Será la escuela otra? No lo sabemos, pero sí podemos pensar allí algún escenario que permita pasar de la pregunta de qué es una escuela a dónde es la escuela, ¿no? Y que así como sabemos que va a faltar mucho para poder saltar en un recital o abrazarnos en una cancha de fútbol con un desconocido, de esas dinámicas educativas. Y esto implica pensar lo escolar más allá del edificio, implica pensar en sostener antes de volver a las escuelas un uso del espacio público, en juegos, encuentros, en actividades culturales, en usar los patios de las escuelas, otros espacios virtuales, que no es solo tarea de la escuela. Y esto viene a cuento también de una discusión reciente, ¿no? Es decir, hay que buscar a quienes se conectaron, pero posiblemente no sea tarea de un docente o de una docente ir a buscar a esos desconectados, sino parte de una política pública mucho más desaventajados, que piense quizás en aulas en los barrios, que piense articulaciones con organizaciones sociales, que piense interdisciplinarios, que piense desde más presupuesto. Y esto, por supuesto, que también es caro y es difícil de sostener, pero me parece clave, factible. Pienso si no es necesario replantear el calendario del próximo año, si no hay que pensar en estos EPA que funcionan de primer año del secundario, de semanas de aprendizaje, de inmersión, antes de comenzar el ciclo lectivo del próximo año. Ahora, más allá de estos tres escenarios, y con esto cierro, vamos a tener que lidiar, el sistema educativo va a tener que lidiar, y aclaro que digo esto y pensar los escenarios desde el living de mi casa es mucho más sencillo que hacerlo siendo funcionario público. Cualquiera sea el escenario, tenemos que lidiar con restricciones presupuestarias, no solo educativas, sino en general, porque el escenario va a ser complejo, con sobrecarga posible del subsistema de gestión estatal, en cómo trabajar de nuevo con los grupos más desaventajados, cómo yo miro la secundaria, ¿no? Y la transición quizás a estudios superiores, pero ¿cómo imaginamos a chicos y chicas que tenían que correr y jugar en la sala verde el próximo año sentados en bancos de primer grado, ¿no? Hay algo que necesariamente hay que repensar y ojalá se esté haciendo. Y fundamentalmente, y cierro así esto, en los temores, ¿no? Este año no va a ser inocuo en las formas de sociabilidad, en los vínculos preservados o perdidos, en los usos de las tecnologías incorporados, en la valoración de esos aprendizajes y materias, en cuanto a la posibilidad de encontrarnos con otros. Y acá me parece que es el desafío clave, ¿no? De cómo trabajar en reconstruir esa sociabilidad, en reconstruir la posibilidad de encuentro, más realmente como no solamente integrar, sino también igual. Y cierro con Excelente, bueno, muchísimas gracias, Pedro. Anotamos un montón de puntos para luego, para la ronda de preguntas y seguir. Si les parece, Manuel, no sé si estás por ahí.
te damos la palabra. Sí, acá estamos. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por la invitación y también compartir un poco con Pedro. Un poco nos disputamos quién era el Ringo acá, porque bueno, compartir el panel con él y con Inés, nada, para mí es un honor, un placer y mucha vergüenza realmente. Así que bueno, gracias por la invitación y el honor de compartir con ellos y estar con ustedes para pensar un poquito este escenario. Voy a también recorrer un poco las preguntas que nos fue mandando, digamos, por ahí más en orden, no armé una estructura propia, como hizo Pedro muy bien. Me parece que tenemos ahí una serie de enormes desafíos, ¿no es cierto? La primera pregunta tenía que ver con cómo interpeló, digamos, todo este escenario de la pandemia las clases presenciales, cómo interpeló el dispositivo escolar. Y yo lo que puedo ver ahí es que una de las cosas que aparecieron fue una separación muy clara entre la pedagogía y la didáctica, por decirlo así de manera muy brutal, entre vínculos y contenidos. Esta situación me parece que puso como blanco sobre negro el problema de las trayectorias educativas, que es un problema preexistente, digamos, o sea, los chicos que están pero no están, o que se caen. Pero me parece que este escenario resaltó muchísimo el problema de las trayectorias y la necesidad de ir a buscar a esos pibes y dónde están los que no se conectan, los que no contestan los WhatsApp, los que no contestan los mails, los que no tenemos ni siquiera cómo ubicarlos virtualmente. Y generó, en mi experiencia, mucha preocupación en la escuela por esto. Una preocupación que en realidad ya debía existir antes, porque el problema de las trayectorias, repito, es un problema preexistente, pero sin embargo, como la presencialidad propone al aula como un espacio de encuentro, hay por ahí un residuo ahí, pienso, de la educación pensada como un derecho individual, ¿no? El aula está disponible, o sea, el Estado pone a disposición el aula, pone a disposición la escuela, entonces ya está. Si el pibe está dentro del aula, ya está cumplido el derecho. Me parece que este escenario un poco reveló la ficcionalidad de esa perspectiva, de que la educación es un derecho individual porque el pibe ya está en el aula que puso a disposición el Estado, entonces ya es suficiente. Y dejó al descubierto, sobre todo para los docentes, todos esos factores que intervienen muchísimo sobre las condiciones de posibilidad del ejercicio del derecho a la educación. Lo que más estuvo dando vueltas, digamos, en estos días tiene que ver con, obviamente, la posibilidad de tener conexión, la posibilidad de disponer de dispositivos, de disponer de una dinámica familiar que permita tener tiempos y espacios para eso, pero también, bueno, una vivienda digna, tener trabajo, digamos, para poder tener un ingreso económico en este contexto donde eso estuvo muy retraído, sobre todo en los sectores más populares. Como que en la escuela quedó como muy en evidencia que hacen falta muchas más cosas, además de un aula y un edificio, para que se cumpla el derecho a la educación, y bueno, eso quedó como muy resaltado, me parece a mí. En lo que hace a los debates sobre la forma y la gramática escolar, un poco lo que decía antes, me parece que hubo tres grandes temas que se estuvieron debatiendo en la incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación, la desigualdad y los escenarios futuros, un poco de lo que estamos hablando. Me ha pasado a mí de ir viendo cómo muchas voces que ponían a la tecnología en un lugar un poco fetichista, digamos, que estaban como muy enamorados de internet, o de aplicaciones, o de plataformas de diversa índole, redes sociales, etc., que habían trazado utopías como postescolares muy disruptivas, encontraron que llegó el futuro, o sea, de repente apareció ese escenario postescolar y no tenía nada que ver con lo que se esperaba, ¿no? Y el escenario que efectivamente se planteó tal vez dialoga mucho mejor con lo que es la historia de la escuela y la historia de la educación. Voy a tirar acá una hipótesis que hemos un poco conversado con Inés, que es muy preliminar, obviamente, que es la escuela con esa capacidad de absorber e incorporar a medida que pasa el tiempo los desafíos tecnológicos. No es que aparece una tecnología que la tira abajo, sino que de alguna manera empieza a dialogar y eventualmente algunos de ellos los termina absorbiendo.
Entonces me parece que lo que ha pasado acá empieza a darse un poco esa situación, ¿no es cierto? Y esto me lleva directamente a la tercera pregunta de la escuela como irreemplazable o el desprestigio. Yo no creo justamente que se habilite un desprestigio, porque en este escenario quedan como en evidencia todas las funciones adicionales que cumple la escuela, además de impartir contenidos. ¿No? Esto un poco lo había dicho Pedro, es un espacio de socialización de las infancias y las juventudes y las adolescencias, es un espacio de cuidado, es un espacio donde se garantizan muchos más derechos de niños y niñas y adolescentes, además del derecho a la educación. Es un espacio, en términos Foucaultianos, de vigilancia de la minoridad, mientras el mundo adulto se dedica a la producción de riqueza. O sea, hay una serie de dimensiones que toma la escuela y que han quedado como muy en evidencia, como muy necesarias en este contexto. Entonces no creo que sea que vaya a desprestigiar la escuela cómo se fue dando la dinámica con las nuevas tecnologías. Sin embargo, justamente como la escuela es una construcción histórica, tampoco creo que sea irreemplazable, ¿no? No sé por qué se la podría reemplazar, pero dentro de la importancia que cumple la escuela dentro de la dinámica social, es como que, bueno, es una de las instituciones que marca el ritmo social, ¿no es cierto? Porque el horario escolar, además del trabajo, además del mundo productivo, digamos, el horario de la escuela también recarga, por ejemplo, el transporte, recarga la circulación en la ciudad o en los pueblos. El trabajo en la escuela habilita la producción, como decíamos antes, de riqueza de parte del mundo adulto. O sea, en definitiva, la escuela es uno de los artificios que con los que la humanidad fue reemplazando los ritmos de la naturaleza, digamos, ya mucho más atrás en el tiempo. O sea, algunos de esos artificios son, uno de ellos, y muy importante, es la escuela. Entonces, con todas esas funciones adicionales que cumple, me parece que la escuela va a sobrevivir a esto probablemente de otra manera, ¿no es cierto? A ver justamente cuáles son esos escenarios. La pregunta siguiente tenía que ver con cuáles de las tendencias, digamos, que se venían desarrollando en la relación digitalización y educación se intensificaron. Yo acá trato siempre de comentar algo que no es muy dicho, que es una tendencia de mediano plazo, que es la digitalización de la planificación docente. O sea, aunque la ejecución didáctica de una secuencia parezca en el aula tradicional, repartimos fotocopias o ponemos una canción o un video, o damos una clase, o una parte de la clase la dedicamos a una exposición dialogada, la planificación que hacemos nosotros los docentes de esa ejecución hace muchos años ya, que está profundamente atravesada por el paquete Office y por Internet. Digamos. Con lo cual, de hecho, yo me recibí hace 10 años y hace 10 años que trabajo en la escuela y nunca jamás planifiqué fuera de esas dos herramientas. Siempre tuve que contar con ellas. Aunque sea para después ir a imprimir y sacar fotocopias y después ejecutar eso en el aula de esa manera. Pero en cualquier caso, el trabajo docente ya está profundamente atravesado por estas nuevas tecnologías. Otro proceso digital o TIC preexistente es el WhatsApp como una vía de comunicación privilegiada, más como comunicación, si se quiere, más informal, no para dar clase, pero ya existían grupos de WhatsApp en la gestión escolar, digamos, ¿no? Ya existían grupos, algunos docentes han hecho grupos con sus alumnos, otros no, esto es una discusión también adentro del gremio, a ver si eso es conveniente o no es conveniente. Ahora medio que se impuso esa situación, así que hay algo ahí donde yo miro más lo que se intensificó que lo nuevo que apareció, que me parece que tiene como muchas aristas que no termino del todo de agarrar. Y respecto de lo que es la desigualdad, la pregunta era si se configuran nuevas o se agravan desigualdades preexistentes. Ahí Pedro un poco había hecho varias cosas que son muy interesantes. Yo tiendo a creer que lo que sucede es que se agravan las existentes, pero en términos generales. Tal vez no veo que se agrave específicamente la desigualdad educativa. Pedro dijo algo muy interesante respecto de la educación pública y la privada, y cómo se reformula la cuestión de esos circuitos diferenciados que planteaba Grabowski en los 80. Veo un agravamiento sí de la desigualdad social en general y con un correlato en la educación. En todo caso, por ahí la presencialidad de la escuela puede operar como un amortiguador de esas desigualdades, porque hay tiempos y espacios exclusivos para dedicar a las infancias y juventudes a otras cosas,
operando prácticas que pueden ir en contra de la tendencia general, pero justamente esa presencialidad donde uno puede poner en juego prácticas que vayan en contra de una tendencia regresiva, está como borrado, y en esta situación de emergencia, que aparte obliga a una improvisación muy fuerte sobre las prácticas pedagógicas, y son singularmente difíciles las condiciones a partir de las cuales podés proponer dinámicas que vayan en contra de este agravamiento de la desigualdad en términos generales, ¿no? Había también una pregunta sobre un tercer espacio educativo que plantean algunos autores. Yo creo que por ahora esos espacios de redes sociales, plataformas y aplicaciones se perciben como transitorios, ¿no? Son un reemplazo, por ahora son percibidos, así digo, por nosotros los docentes, de la tecnología estructurante que es el aula, que es el edificio. Igual voy a volver sobre esto que dijo Pedro, de dónde va a estar la escuela. Yo creo que la incorporación de esos espacios hoy, esos espacios y lógicas escolares, deberían pensarse a futuro como soluciones a problemas preexistentes. O sea, puede haber un tercer espacio, pero que, digamos, tiene que operar como algún tipo de solución. En principio puede ser una solución transitoria ante el escenario probable de la bimodalidad presencial y virtual, y luego ser incorporada en el marco de un seguimiento más efectivo, por ejemplo, de las trayectorias discontinuas, si es que aparece ser útil en ese sentido. La plataforma federal puede servir justamente para tratar de ir borrando esta fragmentación tan grande, no solo de los contenidos, sino también de las prácticas educativas. Tener un espacio unificado puede servir para que todos los alumnos digan, bueno, funciona así. Una plataforma virtual educativa funciona de esta manera, como todos sabemos más o menos cómo funciona el aula, y lo que cambian pueden ser, digamos, los términos y condiciones del aula, ¿no? Cambia el contrato didáctico, pero todos sabemos cómo funciona un aula, más o menos. Puede cambiar el docente y el estilo del docente y lo que el docente hace ahí adentro. Y me parece que de estas nuevas tecnologías, del diálogo con las nuevas tecnologías, un elemento interesante es esta dimensión, de la experiencia del usuario, ¿no? Que las plataformas educativas, las aplicaciones, las redes pensadas en términos educativos, que tienen sus propias especificidades, incorporen esta idea de la experiencia del usuario. ¿Esto soluciona, es amigable con los procesos educativos, con lo que necesita un docente para laburar? ¿O son plataformas que son diseñadas con otra lógica, son totalmente contraintuitivas y eso genera problemas graves, como ha sucedido y sucede en algunas jurisdicciones? Pienso, por ejemplo, en el sistema de inscripción online de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el sistema de inscripción de los mismos docentes para dar clase, digamos, que realmente es muy contraintuitivo, está pensado con otra lógica, y si bien soluciona algunas cosas, abre otros problemas, ¿no? Y voy a cerrar con esta última pregunta. Había una más, pero que es como imagina la escuela post-pandemia, pero no voy a entrar ahí, pero sí, ¿qué hacer ante la crisis? ¿Qué orientación digamos, tendrían que tener las políticas educativas? Me parece que se abre un momento en el cual hay que pensar esa semipresencialidad, hay que pensar la logística de esa semipresencialidad, que es realmente muy compleja en términos de espacio, y por eso retomo esto que decía Pedro, de dónde va a estar la escuela, ¿no? Pensado en términos medio utópicos y medio ultra ambiciosos, tal vez, se puede pensar en una redefinición de la ciudad, ¿no es cierto? Pensar en una ciudad educadora, donde la escuela también ocupe la calle, ocupe museos, ocupe clubes, ocupe teatros. Se puede pensar algo así, por ejemplo, en términos espacial, y de personal disponible. O sea, se abre ese escenario donde hay que pensar también el tema del personal. Digo, entre paréntesis, uno de los grandes limitantes del sistema de salud en este contexto, más allá de las unidades de terapia intensiva, es el personal que se contagia y queda fuera, con lo cual también hay que pensar en esa logística. Más allá de esos problemas logísticos, me parece que tenemos que pensar en unas primeras semanas de regreso con un especial énfasis en esto que también decía Pedro, ¿no? Lo lúdico, lo expresivo, subrayar la ESI para abordar todos esos escenarios, ya que me parece que ese retorno va a ser una tremenda caja de Pandora de alienación por el encierro y derechos vulnerados,
alienación que no solamente va a quejar a los alumnos, sino también tenemos nosotros encima, y tal vez lo ideal sería empezar a pensar la escuela como una caja de Pandora y tomar las precauciones para atajar, digamos, todas esas demandas muy duras y muy fuertes que pueden llegar a aparecer. Así que bueno, con eso cierro. Muchas gracias. Buenísimo, excelente también. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias por contestar a todas las preguntas y los ejes que habíamos propuesto. Bueno, Inés, si te parece, te escuchamos y luego abrimos a preguntas y a comentarios. Estamos transmitiendo este panel, esta charla, este diálogo por el Facebook Live de la maestría, y también ahí ¿Me fui del tiempo podemos... mucho? Perdón, capaz que... No, excelente, perfecto. Excelente. Bueno, Inés, te escuchamos. Gracias. Bueno, ahí se escucha bien. Yo también tengo mis dudas con el tema de la conexión, porque hoy tenemos así a full todos conectados en la casa, así que es como... está difícil, pero bueno, a ver, cualquier cosa también apago la cámara y vemos, o me conecto desde el teléfono. Bueno, lo primero que quiero decir es que la que tiene vergüenza soy yo, porque ¿por qué ustedes van a tener vergüenza? A ver, explíquenme, eso no me hace sentir bien, nada. La verdad es que no tengo vergüenza, la verdad, estoy muy contenta de estar con Pedro, con Manuel, con Nicolás y con todos ustedes, de poder conversar un poco y también, bueno, a Jaime, conozco muchos amigos, muchos queridos amigos. A ver, yo pensé un poco en relación a las preguntas que nos pasó Nicolás, bueno, de qué pasó, qué se ve con esto, qué se pone en evidencia, qué podemos pensar hacia el futuro. Y empezaría con esta primera cuestión de cómo la pandemia interpela al dispositivo escolar, cómo actualiza un debate sobre la forma, la gramática escolar, y ahí yo lo primero que diría es, bueno, yo hace rato que vengo discutiendo esa hipótesis, ¿no? de la gramática escolar y la forma escolar. Me parece que es una hipótesis, la forma escolar no, pero la gramática escolar, en el sentido de me parece que es una hipótesis insuficiente, ¿no? Que por lo menos como estuvo trabajada en educación, pensando que la escuela se mantiene muy estable, que la escuela siempre es lo mismo, que la escuela se fagocita todo lo que viene, toda la innovación que viene, que yo creo que ahí hay cosas para pensar respecto, escribí un texto, así que no lo voy a repetir, pero que tiene que ver más con, en el libro este que fue Elogio a la Escuela, que editó Jorge La Rosa, de pensar más bien en la precariedad de la escuela, ¿no? Y a mí me sirve más como una teoría de lo social, me interesa más, por lo menos, o me parece más productiva, no solo me interesa más, me parece más productiva, más consistente con lo que veo que pasa, pensar en esta idea del ensamble, ¿no? En esta idea más laturiana o de otro tipo de teorías sociales más abiertas, ¿no? Que piensan en la indeterminación de lo social, en la apertura y en que en realidad que se organizan las cosas lleva mucho trabajo y que hay que visibilizar también todo ese trabajo que hace que la escuela se mantenga más o menos estable, ¿no? Y más bien pensar, en vez de esta crítica de, ay, es muy rígida, no cambia nunca, pensar, bueno, la verdad es que es bastante precaria, y creo que en Argentina y en América Latina en general tenemos mucha experiencia con la precariedad, sabemos de lo que estamos hablando, y pensar, bueno, cómo ese ensamble, y me parece además que en esta pandemia se mostró todavía más lo que requiere del trabajo de los maestros, del trabajo de las escuelas, de las políticas públicas, sostener algo que no va de suyo, ¿no? Que no se da automáticamente, que hay que estar ahí, hay que buscar, hay que insistir, hay que probar por dónde, ¿no? Entonces sí, es cierto que hay una forma escolar, algo que organiza, ¿no? Ahí quizás, no sé, a mí me gusta mucho y trabajo con ellos hace tiempo, la línea de Marceline y Simmons, ¿no? Con esta idea, bueno, de una forma escolar o de una escuela que tiene que producir ciertas operaciones para hacer escuela, tiene que producir ciertas operaciones con el conocimiento, con los saberes, tiene que producir esto, lo que dijeron tanto Pedro como Manuel, un espacio de encuentro, de conversación intergeneracional, ¿no? Y que para eso necesitamos, no sé, un montón de cuestiones que nos enmarcan. En principio es el edificio, pero no es solo el edificio, porque puede haber clase abajo de un árbol, puede haber, yo tengo fotos muy lindas, bueno, las clases al aire libre a principios del siglo XX en Europa eran en la playa, eran en el bosque, digo, hubo escuela en formatos, si queremos, espaciales muy diferentes, pero lo que eran escuelas, pero eran escuelas porque
producían un tipo de encuentro entre generaciones, no me refiero solamente a lo durkheimiano de enseñamos los adultos a los jóvenes, sino que es en parte algo de un contacto intergeneracional, aunque no haya adultos presentes, aunque no haya niños presentes, pero de un pensar en una conversación humana intergeneracional, ¿no? Una forma de atención y de estudio, ¿no? Para trabajar ciertos objetos de la cultura de una manera específica, porque uno podría decir, y ahí me adelanto a lo del tercer espacio, por supuesto que hay un montón de agencias educativas y aprendemos en un montón de espacios, pero ¿qué es el aprendizaje en sede escolar? ¿Qué es eso que la domiciliación en una sede escuela produce o debería producir? Tengo muchas dudas de que lo produzca en muchos casos, ¿no? Pero que hay algo que como propuesta, como estrategia política, en cierto momento de la humanidad tuvo que ver con organizar un encuentro, un cierto tipo de trabajo con el conocimiento. La televisión pone a disposición un montón de conocimientos, pero no se ocupa de qué pasa con esos conocimientos. La escuela sí, ¿no? Y me parece que esa es una diferencia. Facebook, digo, no sé, yo ahora también estaba justamente más temprano, estaba trabajando sobre esto de las pedagogías de la expresión y la participación y la creación de los medios digitales. Bueno, yo el problema que le veo cuando hacemos eso mismo en la escuela, no sé, a los chicos les pedimos que se expresen, que hagan un caligrama, que hagan un video, no sé, el diario de la pandemia, etcétera, que está muy bueno. El punto es qué hacemos con eso. Si es lo mismo que harían en Facebook, lo posteamos, y acá, digamos, también veo un problema en nuestras pedagogías, ahí estoy saltando varios casilleros, pero diría, bueno, nuestras pedagogías progres, lo voy a decir así, en este momento muchas veces se quedan con celebrar esa creación y esa participación. Qué lindo que estuvo, te felicito, buenísimo, ¿no? Y el problema es que no sé, yo digo, no somos Facebook, o sea, no sé, en Facebook me gustó, listo, ¿no? Pero digo, nosotros tenemos que hacer otro trabajo. Por supuesto, cuando uno convoca a trabajar cuestiones íntimas, cuestiones que además involucran una dimensión identitaria muy fuerte, si yo estoy pidiéndote que escribas un diario, es difícil meterme con esa escritura. Pero me puedo meter en tanto escritura y quizás no en tanto contenido, no sé, ¿no? Como creo que ahí hay que pensar qué es lo que tiene que hacer la escuela, ¿no? Y ahí vuelvo a esta idea de, bueno, forma escolar o para qué estamos, qué es una escuela. Yo creo que la escuela tiene que proponer este encuentro con ciertos objetos de conocimiento que se trabajan de una manera específica, que se trabajan mediante el estudio. El estudio no quiere decir leer solamente, quiere decir me pongo a pensar, lo reflexiono, lo junto con otras cosas, ¿no? Observo, interpreto, comparo, ¿no? Que si estoy viendo algo lo escribo, si estoy escribiendo lo trato de hablar o de dibujar o de pensarlo o contárselo a otros, que ya es ¿no? Es un espacio que va generando una cierta autonomía intelectual, afectiva y política. En sede doméstica, con esto, estamos dando clase desde la casa, dando clase, recibiendo clase. Los chicos nos ven a nosotros como docentes, nosotros los vemos a ellos como alumnos. Es todo un pastiche, tenemos que compartirnos. Es un lío, y creo que ahí no ayuda, y la escuela nos damos cuenta que cumple una función muy buena, de que los chicos se puedan autonomizar de los padres, y los padres también tengan un tiempo sin hijos, ¿no? En los cuales hay otros adultos que hacen un trabajo y que les proponen. Ahí hay una idea de Frigerio y que les toma de otros psicoanalistas que a mí me gusta mucho, de acercar otras filiaciones culturales. La escuela es un espacio de filiación a la cultura, y los maestros son también los que proponen otro tipo de filiaciones, ¿no? Podemos proponerlas acá, no tengo dudas que la computadora puede llegar a ser una escuela, o que a través de la computadora, de las pantallas, podemos hacer escuela. Pero creo que estar en casa no ayuda mucho, porque ahí estamos todo el tiempo siendo interrumpidos, porque estamos, digamos, esto, ¿no? Los chicos nos ven como maestros, ellos, no sé, todos estos líos o estos problemas, más que líos que estamos pasando, me parece que ponen de manifiesto que ese espacio otro, y ahí vuelvo también a Sadia Foucaultiana, ese espacio otro es importante, ¿no? Esta heterotopía, este lugar otro, que la escuela sea un lugar otro. No sé si es el edificio de 4 paredes, pero que sea un lugar otro, ¿no? Pensando ahí también me parece que lo que nos está permitiendo, esto es como ver un poco más qué es una escuela, ¿no? Yo ahí también desde el principio vengo diciendo, bueno,
qué es lo que hace una escuela, si no es el edificio, qué es lo que hace, ¿no? Yo creo que ahí, y además poner de manifiesto una segunda cuestión, que es que la escuela es una configuración sociotécnica. La escuela de 4 paredes y la escuela en pantalla, las dos suponen cierta movilización de objetos, ¿no? de encuentro de personas. En los dos casos tenemos un soporte técnico material distinto, ¿no? en los dos casos, pero sin embargo en los dos lo tenemos. Y creo que lo que nos está ayudando a ver es qué producen ciertos entornos sociotécnicos y qué producen otros, ¿no? Y en todo caso también en la medida que aprendemos quizás podemos usarlos mejor, digo yo, ¿no? Pero no es que lo tecnológico son las computadoras. Lo tecnológico es también un libro de texto, un espacio separado, ¿no? No sé, un uniforme, es un desplazarte, digo, es una cierta iluminación, es una ventana o una puerta, ¿no? Es un patio, es un baño, no sé, es todo eso lo tecnológico. Ahora, ¿qué es lo que estamos pudiendo ver? Por un lado, no quiero repetir lo que ya dijeron, me parece que vemos que ese entorno sociotécnico, esta supuesta, digamos, todos podemos pasar a lo digital así de rápido, es mentira, ni aún en las escuelas mejor equipadas y de sectores sociales más altos pasaron tan rápido, les costó, yo creo que a esta altura, unos meses después están mucho mejor, en otros lugares no, pero digo, hay una gran desigualdad y hay también ciertos límites de esa infraestructura tecnológica para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, clases sincrónicas. No es posible tener una clase sincrónica de 8 horas, esto es inhumano, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? En el aula lo podemos sostener, también nos damos cuenta que ese entorno sociotécnico del aula permite distracciones, atención, distracción, me ocupo de otras cosas, voy y vengo, hay un recreo, ¿no? Hay algunas rotaciones, que todo eso ayuda, ¿no? Bueno, todavía me parece que este otro entorno sociotécnico que tenemos que habitar hoy, además de maneras tan desiguales, ponen en evidencia qué cosas necesitamos, ¿no? A mí una cosa que me está sorprendiendo mucho, por ejemplo, de las encuestas que hizo el ministerio, que estuve leyendo, bueno, los docentes, ¿no? El promedio de plataformas por el que se mueven los profesores de secundaria, 5 plataformas, ¿no? Para dar clase. ¿Por qué? Porque tenés que perseguir a tus alumnos, a este lo encuentro por WhatsApp, a este lo encuentro en TikTok, a este lo encuentro no sé dónde, y acá voy, ¿no? Digo, ahí también nos damos cuenta que el aula es mucho más económica, ¿no? En el fondo, y creo que lo decía Manuel muy bien, ahí podemos juntar un montón de cosas. Nos damos cuenta también que la escuela no es solo repartir tareas, ¿no? Me parece que hay esa primera reacción de salir a repartir tareas, mostró cómo muchos pensaban que era la escuela, pero enseguida nos dimos cuenta que no pasa por ahí, ¿no? Quizás lo que hay que pensar hoy es, bueno, que si no es eso, ¿qué es? ¿No? Y me contaban ahora, en esta vuelta a las clases, es que, bueno, que hay como un cierto, están más tranquilos, estamos más tranquilos todos, sabemos que, bueno, que esto va a ser así, medio resignados, pero que también hay una cierta baja en la demanda, ¿no? Entonces, bueno, ahora trabajamos de a 2, trabajamos de a 3, sabemos que no podemos hacer mucho y ya nos resignamos a que no vamos a hacer mucho, y hay poco desafío, ¿no? Poco desafío intelectual, y me parece que esto es algo a pensar, ¿no? Que la escuela sí tiene que tener un nivel de desafío intelectual, algún punto, ¿no? de aventura intelectual, ¿no? De invitarte a hacer algo más interesante. Y voy cerrando, no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, tenía otras ideas, pero después en todo caso pueden aparecer, más en términos de orientación para políticas públicas, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué? Sabemos que estamos en esta situación, por ahora vamos a seguir un rato, no sé muy bien cómo va a ser el escenario post-pandemia, y creo que todo lo que dijeron Pedro y Manuel lo suscribo, probablemente va a ser muy difícil y en muchas cosas vamos a estar peor. Creo que hay algo igual que es bueno, que es que hubo mucha experimentación, para mí hay algo bueno, sobre todo en Argentina, es el nivel de libertad que sienten y que se arrogan, ¿no? Que se atribuyen muchos docentes para experimentar, para buscar. Bueno, ojalá que eso continúe, me parece que ahí hay un recurso, ¿no? De la pedagogía argentina que es muy interesante, es muy movilizada, ¿no? Es muy de experimentar, de probar. Y me parece que desde la política pública va a haber que pensar cuestiones que no tienen que ver solamente con la desigualdad en la infraestructura tecnológica, y bueno, y ahí no sé cómo se está pensando el Juan Amanso, me imagino que tiene una parte de distribución de equipos, sino también me parece que hay que poner a debate estas pedagogías pandémicas, ¿no? Esto que apareció, digo, las pedagogías pandémicas es un nombre que usan unos australianos, ingleses, a mí me gustó porque, bueno, es un poco qué logramos armar en este tiempo. Me parece que ahí hay que acompañar mucho más, qué se pudo hacer,
qué se quiso hacer, qué se logró hacer, y ahí dar mucha más formación, dar más recursos, ¿no? Digo, bueno, ahí hubo una discusión con alguna gente el tema de los tutoriales. ¿Podemos pasar la educación a tutoriales? ¿Podemos pasar, por ejemplo, la formación docente a tutoriales? Yo no estoy muy convencida de eso, ¿no? Me parece que hay que ir trabajando mucho la cuestión de, bueno, cómo acompañar una reflexión sobre lo que se pudo hacer, lo que no se pudo hacer, y ahí, bueno, esto, ¿no? Juntar esto que Manuel llamaba, bueno, pedagogía y didáctica, bueno, un trabajo, yo no diría que la pedagogía es solo vínculos, pero sí creo que, por supuesto, las didácticas, ¿no? Trabajan mucho más especialmente los contenidos disciplinarios, pero me parece a mí que, bueno, que es una reflexión pedagógico-didáctica, tiene que meterse mucho más con qué pasó, qué no pasó y qué necesitamos que pase, ¿no? Y me parece que es una tarea de la política pública también, ¿no? Bueno, ahí termino. Excelente, muchísimas gracias, Inés. Muchas gracias a los tres. Yo apagué la cámara y eso creo que hizo también un poquito más estable la conexión. Si les parece, abrimos a preguntas, comentarios, intervenciones de parte de los estudiantes. También podemos juntar algunas que vengan del Facebook. Abren el micrófono e intervienen. Sin vergüenza, como decían antes. Bueno, quería hacer una consulta. Quería consultarles primero, bueno, para nosotros es muy importante este espacio que nos ha posibilitado el seminario con ustedes. Y una pregunta que nos hacemos varios compañeros tiene que ver cómo se imaginan esta vuelta a la escuela, o por lo menos vamos a seguir transitando un tiempo más la virtualidad, apelando también al entusiasmo y la participación de los estudiantes, que nos está pasando en muchas escuelas de sectores vulnerables, que el contacto a veces ni se alcanza a limitar a saber cómo están, menos a una cuestión que tenga que ver con la construcción del conocimiento. ¿Cómo se imagina que podemos los docentes reconstruir este vínculo? Perfecto. No sé si alguien quiere hacer una pregunta más, entonces sumamos una ronda de preguntas, de comentarios. Sería, no sé cómo prefieren. Me gustaría consultar algo, y tiene que ver con que los docentes en todo este periodo, digamos, adquirimos o conocimos o aprendimos a utilizar un montón de plataformas y de cuestiones de cómo generar sentidos a través de los contenidos, y me gustaría saber qué quedará de todo esto que aprendimos en los currículums, ¿no? Como si se piensa, me imagino, ¿no? Como qué huella dejará este momento, digamos, en la cuestión de los contenidos y de los programas que damos. O sea, qué lugar tendrá, no sé, la clase virtual, si quedará algo de esto, no, como que se me ocurre pensar un poco en eso, además después de la última clase en donde estuvimos leyendo material también de Inés sobre la cuestión de currículum y la cultura digital, esas preguntas que a uno se le ocurren también. Gracias. Excelente, muchas gracias. Una más y hacemos una ronda de 3 preguntas. ¿Les parece bien? Inés, Manuel, Pedro, 3 preguntas. Hola, perdón. Dale, Martina. Sí. Bueno, quería hacer una pregunta, gracias, Jaime, vinculada a todo el después. Mi miedo es al revés, que no pase nada, o sea, que volvamos al año próximo y todo vuelva a ser como la escuela que teníamos. ¿Qué piensan sobre esta posibilidad? ¿Existe esta posibilidad? Listo. Muchas gracias. Jaime, ¿te parece que les dejemos contestar y luego hacemos una segunda ronda y sumamos tu pregunta? Bárbaro, gracias. Bueno, como era un poco previsible después de las excelentes intervenciones que tuvimos, hay un mapa de temas que darían para charlar muchísimo. Quería adelantarles que tenemos un tiempo limitado,
Así que quizás podamos hacer una o dos rondas de preguntas. Tenemos que terminar antes de las 8, ¿sí? Simplemente para avisarles eso. Y ahora sí, les dejo, no sé quién quiere contestar primero, de los tres. Bueno, rompo el hielo, si quieren, no sé. Bueno, a mí me parece que respecto de la pregunta de Luisina, ¿qué quedará o qué no quedará? La inversa que plantea Martina un poco. Yo trato de evitar justamente ponerme en profeta, ¿no? Me parece que yo soy de historia y tengo esa cuestión de, bueno, vamos a dejar que el tiempo, un poco, que con el tiempo vayamos procesando todo esto. Como decía Inés, me parece que los docentes estamos pasando por un escenario de una profundísima intensidad de experimentación pedagógica y didáctica. Y difícilmente salgamos igual de este momento. Me parece que hemos estado navegando por una cantidad de aplicaciones, plataformas, estrategias, donde he tenido compañeros y compañeras que uno no hubiera sospechado que se pusieron a devanarse la cabeza de ver cómo resolver algunas cuestiones. Y justamente, como soy de historia, tiendo a pensar que nada se pierde, ¿no es cierto? Que todo va dejando un sustrato, y más en la escuela, que es lo que nosotros por ahí estudiamos más. En la escuela nosotros operamos sobre varias capas sedimentarias de tradiciones que están yendo y viniendo según cómo venga el río, ¿no? Por ahí es una analogía medio boba, pero según con el caudal que venga ese río, hay sedimentos que salen de más abajo o cosas que están más quietas, y eso es permanente. Estamos todo el tiempo dialogando entre temporalidades en la escuela. Y me parece que esto ha sido un aluvión de experimentación pedagógica y didáctica, de manera que algo quedará. Después la política pública dirá en todo caso si hay que incorporar algo en términos curriculares, más allá de esto que por ahí que no quedó una evidencia respecto de tal vez un cuestionamiento mucho más fuerte al currículum fragmentado de la escuela secundaria, por ejemplo, y la necesidad de pensar los contenidos de manera más integral. Eso quedó como muy en evidencia, y capaz que esto le dé un impulso adicional en términos de política pública y de política curricular específicamente, ¿no? Nada, esto se me ocurre por ahí para seguir pensando. Perfecto, gracias Manuel. Si quieren sigo. Sí. Bueno, me parece que coincido completamente con esto último que decía Manuel. Digo, nadie es indemne de las crisis, ¿no? De las situaciones como las que estamos atravesando, y nadie sale igual de estas cuestiones. Por lo tanto, digo, cuánto quedará o no, me parece que ya nos está transformando, y si estamos planteando a la educación como un espacio de encuentro de todos, cuando volvamos a encontrarnos, y como estamos encontrándonos también en distintas plataformas y espacios, ya estamos transformados. Me parece que algo de eso va a persistir. En el caso particular de secundaria, la idea de trabajar en proyectos, en poder complementarse entre docentes, creo que es bastante clave, ¿no? Y después me parece que también estamos muy habituados a pensar desde la urgencia y desde el ya. La nuestra es una sociedad muy acostumbrada a atravesar crisis y a pensarnos siempre en crisis, a lo cual se nos suma una crisis que es mundial, ¿no? Una pandemia. Entonces ahí capaz que hay que dejar pasar un poco el tiempo. Y no sé si está tan mal que la escuela a la que volvamos sea muy parecida a la que era. Me parece que ahí hay algo de estructura que vamos a necesitar para atravesar estos temores y estas situaciones y estas angustias, que efectivamente sí también hicieron huella en nosotros y en nuestros cuerpos, en nuestra manera de pensar, en la manera en que nos acercamos a otras personas. Entonces, volver a tener algo de
¿cómo llamarlo? Eso, de que aquello que recordábamos tenga una forma más o menos similar, no me parece del todo mal. Ahora, por supuesto que va a estar al mismo tiempo atravesado por todas estas cuestiones que nos vienen pasando. Sí, yo coincido. Ahí pensaba, bueno, no sé, cuento acá algo personal, pero mi marido, mi compañero, es historiador colonial, ¿no? Y ahora encontró un documento buenísimo en el archivo en Buenos Aires de un barco que venía de la India, que llegó justo para las invasiones inglesas y se queda en el medio del conflicto, y entonces además se queda en Montevideo, lo llenan de pólvora, después le llega un cañonazo y explota, se pierde todo, no sé, una historia muy loca, pero además que él está interesado en ver cómo estos contactos, si se quiere, sur-sur, ¿no? Y entonces está rastreando la historia del barco, y etc. Entonces se puso a leer cosas de las invasiones inglesas. Mi marido es mexicano, entonces me pregunta como si yo supiera, pero más algo, trato de acordarme algo. Y entonces nos reíamos porque el otro día me decía, bueno, pero todas las cosas que cuentan los españoles de cómo reaccionaron los porteños con tanta desorganización, tenían 18.000 hombres, cuando vienen los ingleses que eran 1.800 o 1.600, y les ganaron los ingleses y no se entienden, y después nos pusimos y seguimos conversando y dijimos, bueno, pero 4 años después estos porteños que no entendían nada se convierten, le pueden ganar al Imperio Español, ¿no? Entonces digo, hay algo ahí de un aprendizaje histórico, diría yo, ¿no? Como que algo que no es inmediato, pero que sucede. Y yo creo que esta crisis, digo, acá es si se quiere, un final, entre comillas, feliz, aunque fue también muy sangriento, muy doloroso, ¿no? Pero pensaba también qué pasó con la gripe española. Leí hace un tiempo un estudio que me pareció un poco delirante, pero bueno, que después de la gripe española vino el nazismo, ¿no? Y entonces que hay que tener cuidado porque las gripes, las pandemias generan autoritarismo, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y bueno, qué sé yo, todo es posible, uno podría decir. Lo que diría más bien es que, bueno, la experiencia de la finitud, la experiencia del límite, de la fragilidad, es una experiencia muy fuerte, sin duda, ¿no? Y además creo que en este momento, yo la escuché decir esto por primera vez a Adriana Puigros hace un tiempo, y ella decía, bueno, quizás la primera vez por la cuestión comunicacional en la que la humanidad tiene tanta conciencia de estar pasando lo mismo todos al mismo tiempo. Entonces esta conciencia planetaria también es un aspecto interesante. Ojalá que, por ejemplo, haya más repercusión en un pensamiento ecológico, ¿no? De poder pensarnos como planeta, como especie, y que ciertas cosas que aparecen como no urgentes también se puedan empezar a pensar en ese sentido, ¿no? Yo desde ahí creo que estamos aprendiendo, somos generaciones que van a tener, nosotros los argentinos tenemos, como dice Pedro, larga experiencia en crisis, en dictadura, ¿no? Etcétera. Entonces, esa experiencia de límite la hemos tenido, pero me parece que también aparece una idea de las posibilidades, ¿no? Que habrá que afirmar. Y ahí diría, bueno, ¿qué quedará en el currículum? No sé, yo creo que hay que trabajar para que esto quede en el currículum, ¿no? Pero que quede, yo diría por eso, las políticas públicas tienen que trabajar mucho en las pedagogías. ¿Qué quiere decir? Que quede qué. Saber que podemos usar WhatsApp, que podemos usar TikTok, que podemos usar Google Classroom, la verdad que no es lo más interesante, ¿no? Me parece que tenemos que pensarlo primero porque hay un capitalismo de datos al que nos estamos sumando totalmente y hay mucho que discutir respecto a nuestro uso de la plataforma, pero también diría tenemos que pensar qué pasa pedagógicamente ahí, con los vínculos, con lo que nos permiten hacer, lo que nos dificultan hacer, ¿no? Y entonces ahí había unas preguntas respecto a la formación docente. Bueno, yo ya veo algunas consecuencias en algunos distritos, bueno, esta idea de que en algunas provincias la formación docente no puede no suponer una formación virtual, ni que no incluya una formación virtual, aunque no haya pandemia, y además que no te enseñen cómo se trabaja lo virtual, ¿no? Y qué quiere decir la presencia en lo virtual, qué lugar tiene la escritura, qué lugar tiene la oralidad, cómo puedo usar ciertos recursos, qué son mejores plataformas, cuáles son otras, qué criterios tengo para seleccionar plataformas o recursos, ¿no? ¿Qué producen? ¿Qué intereses económicos? ¿Qué pedagogía suponen? No sé, hay un montón de cosas, ¿no? que necesitamos abrir. Y cuando digo formación docente, es formación docente inicial y también el trabajo con todos los que hoy están trabajando, ¿no? Me parece a mí que eso tiene que ser muy, 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 muy marcado. Y ahí diría, en el currículum también me parece que tiene que asumir algo, el currículum, de enseñarnos algo de este mundo. Este mundo está digitalizado, ¿no? Y este mundo, digamos, nuestras formas de comunicarnos, nuestras formas de narrar, de pensarnos,
pasan por lo digital. Me parece que tenemos que traerlo a todas las materias, no solamente a un espacio curricular específico, ¿no? Yo diría que eso, ojalá que se vaya imponiendo como nuevo parámetro. Buenísimo, muchas gracias. La segunda ronda de comentarios. Jaime, si querés empezar. Dale, avanzo. Nada, quería un poco preguntarles a propósito de los docentes, y quiero como poner en la pregunta dos cuestiones que me parecen, digamos, experiencias que me parecieron como relevantes para pensar. Como parte de lo que nos pasó a todos, tuve la oportunidad de participar en la escritura de los cuadernos que hizo el ministerio, que digamos en un principio fueron más sobre la emergencia y luego se pudo ir pensando un poco más, pero quería ahí traer una cuestión que me pareció central para pensar el rol docente. La consigna de arranque de los cuadernos era, como todos sabemos, era llegar a esos chicos que estaban en las condiciones más complicadas, que no se podían conectar, que estaban completamente desconectados de la escuela. Y en esa consigna, digamos que ahí nos enfrentamos a algo que resultó muy difícil, ¿no? Y era escribir un texto que fuera capaz de sostenerse sin la presencia de un docente y sin la ayuda de alguna tecnología como Internet, o porque se asumía que esos entornos no tenían conectividad. Si acaso se podía pensar en algo en relación con la radio o con la televisión. Y ahí me planteaba un poco, digamos, esa centralidad del docente. Y por otra parte, algo que me parece que tiene que ver con las plataformas, y es, bueno, la educación a distancia, y si se quiere la educación virtual, tiene una cantidad de bibliografía impresionante tratando de resolver cómo sostener el vínculo en las propuestas de formación, porque justamente el vínculo es lo más difícil de sostener en esa educación mediada por computadora. Y aunque hay diferentes propuestas, me parece que lo que pasó en la pandemia es que justamente ese vínculo no se ha logrado resolver desde esos diseños de las plataformas como Moodle o Classroom, etcétera, al punto que la explosión no la tienen tanto esas plataformas, o no en la misma medida que la tienen, por ejemplo, plataformas como Zoom, Jitsi, etcétera. Entonces pensaba y un poco los escuchaba y les quería preguntar a los tres, digamos, en este marco y en algo que es muy común, y es demandarle a la escuela que resuelva un listado muy grande de temas, y que esas demandas en general se canalizan sobre los docentes. Muchas de esas demandas tienen que ver con lo que van a hacer los docentes. Bueno, ¿cómo ven el escenario del retorno en términos de los docentes afrontando esa cantidad de demandas? Eso. Gracias, Jaime. Sumamos de nuevo 2 preguntas más y armamos la ronda. Hola. Habían preguntas. Ahí me puedo sumar una pregunta, Nicolás. Dale, gracias, Manuel. No, quería hacer una consulta más relacionada en lo que tiene que ver con el nivel inicial, y pensando un poco en lo que decían al principio de, bueno, hay niñas de sala de 5 que el año que viene probablemente estén en primer grado, y en este momento como el desafío, pienso yo, o uno de los desafíos más grandes tiene que ver con interpelar a las familias para poder llegar a esos niños y a esas niñas, y cómo podemos hacer lo que cuestiones nos sugieren. Digo, lo estamos haciendo obviamente en esto que decía Inés, ¿no? Experimentando y probando miles de formas, pero me gustaría quizás escuchar algunas palabras en relación a esto, y bueno, cómo acompañar y
cómo saltar ese desafío también de, bueno, esto, interpelar a las familias y sumar como a nuevos actores a la escuela en ese sentido. ¿Yo puedo hacer una pregunta, Manuel? Bueno, más que pregunta, estaba viendo de la presentación de cada uno, que la verdad que yo agradezco mucho escucharlos y bueno, tener estos momentos de reflexión en medio de tanta soledad. Veía que cada uno de Inés habló de la escuela como espacio de filiación, Manuel también hablaba de esto, ¿qué pasa? Que se queden dentro del sistema, ¿dónde están los que no están? Después Pedro, reconstruir la sociabilidad. Y yo pienso así como una cuestión a futuro. Ustedes desde su trayectoria, los tres, de tanta investigación, reflexión, trayectoria educativa, de investigación, ¿se les ocurrió en algún momento una política pública concreta que puedan desear o imaginar para que se puedan reconstruir los lazos el día de mañana, en la post-pandemia, que yo siempre miro para adelante y espero que todo funcione un poquito mejor? Esa es mi consulta. Bueno, perfecto, gracias. Se me cayó momentáneamente la conexión y no sé si ya llegamos a las 3 preguntas. Sí. Perfecto, entonces si quieren podemos, ya que es la última ronda, si les parece, podríamos sumar una más. ¿Qué les parece, Manuel, Pedro, Inés? Sí, sí. Perfecto, acá hay algunas preguntas del chat que tienen que ver sobre la movilización de saberes en esta escuela pantalla y las pedagogías de la pandemia. Y un comentario que dice: creo que nos encantaría escucharlo sobre las líneas de investigación que observan que han abierto estos tiempos de crisis en el ámbito educativo, referido a alguna de los comentarios sobre las encuestas y demás, me imagino. Quizás sumar algún comentario sobre las líneas actuales. Solo eso. Sí. Si les parece, empiezo yo, que terminar puntual, porque sí, hoy empieza la secundaria en línea, así que quiero estar con eso. Bastante, así que estamos viviendo en casa esto de terminar la primaria, empezar la secundaria, todo por Zoom, con suerte. Bien complicado. A ver, ahí lo sincrónico y lo asincrónico, si entendí bien lo que decía Jaime, ¿no? Yo creo que ahí efectivamente vemos la importancia de lo sincrónico, ¿no? Y la necesidad de resolver lo sincrónico. Quizás lo que nos damos cuenta es que lo sincrónico por ahí no tiene que ser 40 horas por semana o no sé, o 30 horas por semana. Quizás puede ser menos, ¿no? Por ahí también es algo que a futuro se puede pensar respecto a, bueno, después tenemos estas otras cuestiones que resuelve la escuela, que es que los papás, las mamás trabajan, ¿no? Las familias trabajan, necesitamos un tiempo de una institución que los cuide. Pero más allá de eso, no sé si necesitamos un tiempo de escuela que sea de la extensión que es hoy, ¿no? Y sobre todo una jornada completa, no sé, nos damos cuenta ahí que pasan muchas cosas, ¿no? Y que quizás podemos tener incluso tiempo de clase, ¿no? Podemos tener un tiempo de clase y tener otras actividades en la escuela, que no sean necesariamente tiempo de clase. Por ejemplo, trabajo en la biblioteca, trabajo en el patio, no sé, ¿no? Como autoorganizarse, y de hecho hay escuelas en Europa que funcionan un poco más así, ¿no? Los chicos empiezan más tarde, nada, y bueno, son sociedades ricas, ¿no? Y que tienen otras cosas resueltas. Pero pensaría que algo de esto también, ¿no? O sea, sí necesitamos tiempos sincrónicos. Creo que nos damos cuenta también que no todo tiene que ser sincrónico, y quizás es algo que se aprenda. La escuela, en mi opinión, probablemente es una expresión de deseos, está adquiriendo mucha legitimidad, ¿no? Digamos, creo que si había un movimiento
muy fuerte de crítica antiescolar, me parece que hay una valoración muy fuerte de lo que hace la escuela, ¿no? En casi todo el mundo, diría yo. Y eso me parece que es importante, que quizás cree mejores condiciones para las políticas públicas en el futuro. Por ahí es una expresión total de deseos, pero yo por lo menos que leo mucho a los tecnófilos, los que están ahí enamorados de la tecnología, están todos calmos, ¿no? Es como, no están diciendo por fin, ¿no? Se terminó la escuela, sino que hay una idea de que no es tan fácil resolver lo que resuelve la escuela, ¿no? Después estaba este comentario sobre la movilización de saberes en esta escuela pantalla y la prioridad que pueden tener algunos contenidos curriculares sobre otros. Yo ahí, bueno, creo muchas cosas, así que no me quiero extender tanto, pero acá, por ejemplo, en México, una discusión que a mí me preocupó mucho fue que cuando empezó la pandemia, la política dijo, en estas condiciones no se puede trabajar lo cognitivo, lo único que podemos hacer es trabajar habilidades socioemocionales. Y a mí esa me pareció la peor decisión, ¿no? Digo, yo no ignoro que sea difícil trabajar contenidos difíciles en este contexto, más de un día para el otro, ¿no? Por ahí con meses de preparación lo haces, de un día para el otro es muy difícil. Ahora, ahí yo diría, bueno, ahí es donde necesito más política pública, para que nos ayuden con recursos, que nos ayuden con ideas, que nos ayuden con formación, cómo se trabajan estos contenidos en este contexto, ¿no? Y con una orientación pedagógica mucho más cercana, ¿no? Me parece a mí que la prioridad, y yo vengo insistiendo, no la tiene que formular cada uno de los docentes. No es que se me ocurre, esto lo puedo enseñar y entonces lo enseño, ¿no? O esto sé y esto no sé. Bueno, hay algo de eso que sí, pero la verdad es que estaría mejor que ese guión común lo arme una política pública para que no se profundicen las brechas de desigualdad, ¿no? Entonces me parece a mí que, por ejemplo, alguien hablaba de las líneas de investigación, me parece que algo de esto se puede investigar, ¿no? ¿Cómo decidiste qué trabajar? ¿Qué apoyos tuviste? ¿Qué recursos movilizaste? ¿No? ¿Qué red armaste? ¿Te sirvió lo que ofreció el ministerio? ¿No te sirvió? ¿En qué te apoyaste? ¿Quiénes te ayudaron? ¿No? ¿Qué aprendiste de esto? Bueno, ¿qué pasó en esta creatividad o en este margen? A mí me gustaría saber mucho más respecto a eso. Y quiero cerrar con la pregunta de Silvina anterior que no contesté, de cómo reconstruir un vínculo con el conocimiento. Me parece un tema fundamental, ¿no? Yo creo que habría que partir de lo que pasó, no sé, no sé si podemos volver, suponiendo que volvamos en algún tiempo, que espero que eso suceda, sí, bueno, a ver, como decíamos ayer, y seguir como si nada. No sé, me parece que va a haber un tiempo ahí de trabajo de lo que pasó, de lo que nos pasó, de convertirlo en objeto de conocimiento, no en un lugar de catarsis. Algo de catarsis habrá, pero me parece que la escuela no está para hacer catarsis, está más para ver qué podemos aprender de esto, ¿no? ¿Qué nos pasó como especie humana? ¿Qué aprendimos? ¿Qué líneas podemos trabajar de esto, ¿no? Y yo ahí diría, que en términos de la política pública, alguien preguntaba, por ejemplo, a mí me gustó las jornadas que armó el Info, no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero esta idea de pensar, digamos, ¿no? Las jornadas de agosto, tenían un día de el tema del cuidado, ¿no? El tema de cómo volvemos a la escuela. Me pareció que había gente que había puesto una buena cabeza a pensar, bueno, vamos a tener que lidiar con cuestiones de miedos, de higiene, de miedo de las cuestiones de salud, de las cuestiones psicológicas, ¿no? De, bueno, ¿cómo vamos a trabajar eso? Y después, ¿cómo vamos a trabajar cuestiones de conocimiento, ¿no? Me parece que, no, yo diría, si pudiera hacer la política pública, trataría de hacer algo parecido a lo que ya se hizo, y que me parece que además hace mucho mejor que yo, así que mejor que lo hagan ellos, pero me parece que va por ese lado, ¿no? Por pensar cuidado, por pensar trabajo específico, ¿no? Bueno, somos seres humanos, nos pasaron un montón de cosas, nos volvemos a encontrar, hay que darnos un tiempo de reencontrarnos. Eso. Muchísimas gracias. Pedro, Manuel, ¿algún comentario? Algo cortito. Jaime traía por ahí la pregunta de los docentes y las demandas, y yo creo que me muevo por el mismo entusiasmo y optimismo que señalaba Inés. Creo que hay una revalorización de la escuela, del rol docente particularmente, después de muchos años de desvalorización.
de reconocimiento de su importancia, del vínculo que construye, de los saberes, de que hay algo ahí que no es lo mismo que esté o que no. Y me parece que la escuela va a ser un lugar central de reflexión de esto que estamos atravesando. Va a ser un espacio, Manuel lo decía antes, ¿no? De ese lugar no solo de amortiguador de la desigualdad, sino que permite hablar de cosas que quizás no se pueden conversar en otros lugares. Y no digo que los chicos y chicas no lo puedan hacer ahora en sus entornos, pero quizás muchos no, efectivamente. Y la escuela va a ser ese espacio de reflexión que permita precisamente atravesar estas situaciones, ¿no? Hay algo ahí del pasaje de lo presencial a lo virtual que me parece que al principio, todos también atravesados por la novedad, se trataba de, bueno, ¿cómo pasamos la clase entera a lo sincrónico? Y no va por ahí, ¿no? El tiempo también nos ha mostrado que, esto lo decía Inés recién, de cómo generar distintos tipos de recursos, no necesariamente todo lo sincrónico, y cómo se busca algo más específico, más detallado, pensando también a futuro en ese escenario post-pandemia, en un tiempo de clase, a necesariamente tener que ser más intensivo. Me parece que vamos a estar también atravesados por experiencias de, bueno, pero yo esto lo pude ver o lo pude trabajar de esta manera, de esta articulación, de esta complementariedad, y al menos en esa larga transición que imagino vamos a tener de horas, demostrar que, bueno, algunas discusiones que también veníamos teniendo antes, ¿no? No es tan necesaria la jornada completa, sino que el tiempo escolar sea efectivamente una experiencia gratificante para las y los jóvenes. Y cierro con esto. Yo de inicial no sé nada más que uno de mis hijos va a sala de 4, ¿no? Pero digo, también me parece que hay ahí un espacio de contacto lúdico que no sé si desconozco, digo, al menos en mi experiencia no se está logrando y que quizás sea necesario. Sí creo que hay un tema fundamental en el paso de niveles y que hay algo de la política educativa va a tener que resolver. Por ahí preguntaban, horarios escolares inmodificables. Bueno, hay una ley que dice que necesitamos 180 días de clase, pero digo, me parece que amerita una discusión sobre cómo reorganizar el calendario escolar. Cómo trabajamos con equipos interdisciplinarios para buscar a los atraviesan esto con más desigualdad. Eso me parece que es una política que tiene que proyectarse a futuro, y de qué manera logramos que efectivamente haya ahí una transición, haya un cierre. A mí me parece importante que se vuelvan a encontrar de alguna manera, que esto estimule un pasaje lo suficientemente con el tiempo de reflexión y de reencuentro necesario. No, bueno, yo no agregaría mucho más a lo que dijeron Inés y Pedro, sobre todo porque Inés tiene que cumplir esta función de algo que quiero sí rescatar, que es la importancia de los rituales en la escuela que no tuvimos esta vez. La escuela es un espacio muy ritualizado de rutinas que estructuran, que ordenan, que se disfrutan, más o menos. Y me parece que, bueno, Inés tiene que ir a cumplir este rol de acompañar en un contexto tan complicado, en un ritual que es como muy, muy importante en la vida de todos. Así que bueno, eso. Muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, bárbaro. Me sumo a los agradecimientos a los tres, a todos los que están en la transmisión, a los que hicieron preguntas. Fueron muchísimas preguntas y pudimos, creo que, tocar de distintas maneras todas. Les agradecemos un montón a los tres el esfuerzo por responder. Yo me quedo con ganas de señalar conexiones entre varios de los puntos que ustedes venían planteando y enfatizar sobre una crítica a esta mirada muy tecnologicista que está rondando para pensar estos temas.
Ustedes todos han puesto, creo que en énfasis en las relaciones, los vínculos, las pedagogías, por lo tanto, simplemente lo voy a mencionar para agradecerles y darle un cierre a la actividad. Si les parece al resto, nos vemos entonces en la próxima y les dejo un saludo a todos. No sé cómo ritualizamos los cierres de Zoom, pero si les parece, voy a cortar simplemente la transmisión. Les agradezco muchísimo a los tres, ha sido excelente y los saludo a todos. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes.